¿Qué tal? Hola, sean todos bienvenidos. Vamos a comenzar a explicar el siguiente video que tiene como título ¿qué es naturaleza y función del concepto? El objetivo de la presentación que está por iniciar es conocer la importancia del concepto como forma de entrar al conocimiento. Además, buscamos reconocer varias características de un concepto. Y por último, buscaremos identificar la relación entre comprensión y extensión con un ejemplo. Dicho lo anterior, entonces, es momento de comenzar. Los conceptos son la base de la organización mental del conocimiento humano. Creencias, teorías, leyes, modelos o principios, sean técnicos, científicos o cotidianos, van a estar constituidos principalmente por conceptos. Y es así como el ser humano aprende, es así como el ser humano se acerca al conocimiento, a través de ideas, a través de conceptos. Regularmente cuando nosotros decimos conocer algo o aprender algo, es porque realmente hemos sido capaces de poder crear o poder entender un concepto. Y esto también lo vamos a encontrar incluso en la vida cotidiana. Muchas de las cosas que aprendimos a hacer o hemos aprendido a hacer, las hemos aprendido o logrado comprender a través de conceptos. El concepto entonces es la forma del pensamiento que gracias al lenguaje nos permite percibir, almacenar en la memoria, procesar y dar salida a la información que obtenemos del mundo exterior e interior. Y así entonces el concepto se puede entender de la siguiente manera. Es una forma de pensar. Hay gente que entonces vamos a tener un pensamiento conceptual y entonces este lo vamos a trasladar o lo vamos a, digamos, explicar a través del lenguaje. El lenguaje entonces nos va a ayudar a poder percibir, almacenar en la memoria y así procesar y dar salida a toda esta información. Cuando nosotros vemos algo del mundo exterior, lo procesamos y lo podemos nosotros de alguna manera interpretar a través de nuestro lenguaje. Y así entonces todo aquello que aprendemos tiene que ser explicado regularmente a través del lenguaje. Y entonces con el uso del lenguaje, así estamos nosotros explicando por medio de conceptos. El concepto entonces es también una unidad en la diversidad, ya que agrupa las características comunes de una pluralidad de seres y cosas existentes. Y entonces lo que hace en pocas palabras el concepto, cuando nosotros hacemos el concepto de algo, es porque somos capaces de decir, digamos, en una palabra, la gran diversidad de características comunes que puede tener un concepto. Y aquí podríamos pensar como un ejemplo en el concepto o en la idea de árbol. Cuando nosotros pensamos en un árbol, pues estamos pensando precisamente en esa, digamos, unidad que sería el árbol y en la diversidad de características que van a tener todos los árboles. Para que sean árboles deben reunir ciertas características, por ejemplo, tener un tronco, ¿no? Algunos, por ejemplo, cuando pensamos en un árbol, pues estamos también pensando en este hoyito que tienen en medio de los árboles, ¿no? Donde puede ser el nido de algunos animales. Y así entonces, cuando nosotros pensamos en árbol o en un árbol, pues estamos pensando en el concepto de árbol, en el que se van a reunir todas las cosas, todos los objetos que pertenezcan a los árboles. Todas aquellas características que no pertenezcan al árbol serían entonces ya dadas a otro concepto. ¿Para qué sirve el concepto? Pues implica un dominio discursivo y aplicación de los conceptos con que se expresa el conocimiento teórico que aprendemos en la escuela. Regularmente es en la escuela donde se va a enseñar a través de conceptos. Regularmente, imagine usted, piense, muchas de las clases que hemos recibido van a iniciar explicando de manera conceptual.
Porque así entonces cuando somos capaces de entender el concepto o explicarlo, pues estamos nosotros mostrando un dominio sobre esa idea o sobre ese concepto. Y así entonces sirve también para aprender a plantear soluciones y tener una precisión conceptual, ¿no? Y así cuando nosotros utilizamos las palabras, pues estamos de alguna manera teniendo esta precisión conceptual. Y entonces aprender los conceptos de algo sirve para poder mostrar un dominio y aplicación en los conceptos. Y así entonces los maestros regularmente pedimos que los alumnos pues tengan un dominio, por lo menos conceptual, del tema que están explicando. Entonces, así a grosso modo podríamos iniciar diciendo que es el concepto. Pues el concepto es el punto de partida del conocimiento y nos permite referirnos a las características importantes de su objeto. Y entonces cuando nosotros hablamos del concepto es pues entonces iniciar con el conocimiento. Y cuando hablamos del concepto regularmente nos vamos a referir a las características de ese objeto que nosotros estamos conceptualizando. Si pensamos en árbol, pues ya lo dijimos, pues estamos pensando en esas características universales que tienen todos los árboles para ser árboles. Una idea o concepto es una representación mental y abstracta de una cosa, percepción intelectual de una esencia, que no afirma ni niega nada acerca de ella. Esto lo sacamos de, ahorita al final del video mostramos el documento del autor González. Y entonces regularmente entonces estamos nosotros siempre haciendo conceptos de todo aquello que nos rodea y hacemos representaciones mentales de todo aquello que pues nosotros entendemos de la realidad. Aquellas cosas que nos ha pasado, vamos a pensar en algo que en una palabra, en un concepto que no conozcamos, al no tener representación mental de esta, entonces pues no somos capaces de poder explicar qué es, porque no sabemos qué concepto es, qué palabra es. Y pues dicho de manera sencilla para González, un concepto es esta representación mental, ¿no? Que ni afirma ni niega nada acerca del objeto. Bueno, entonces el concepto es una representación, perdón, es una construcción lógica de la realidad. Se forma a partir del proceso, ¿no? Es un proceso que tendría que iniciar con la percepción, que es cuando nosotros captamos las cosas a través de nuestros sentidos, la vista, por ejemplo, ¿no? El tacto podría ser también. El siguiente paso en esta operación lógica sería abstraer. Con nuestra inteligencia vamos a identificar semejanzas y separar diferencias a través de la comparación. Y entonces cuando captamos con los sentidos, el siguiente paso sería la abstracción, cuando entonces nosotros somos capaces de ver qué semejanzas y diferencias existen por medio de la comparación. Entonces cuando vemos árboles, pues hacemos esto, ¿no? Comparamos con otros objetos para ver si hay semejanzas o diferencias. Y entonces el último paso es generalizar los datos o características que consideramos comunes a un conjunto de objetos. Cuando generalizamos entonces somos capaces de formar clases a través de relacionar y agrupar características comunes. Hay clases y tipos, por ejemplo, de árboles. Hay clases y tipos de sillas. Y ahí es cuando hacemos generalizaciones. ¿Cómo identificamos las características esenciales de los objetos o fenómenos que percibimos? Pues entonces vamos a utilizar la situación de la observación regularmente y de la diversidad de objetos que percibimos a través de los órganos de nuestros sentidos, ¿verdad? Para identificar semejanzas. Y así entonces vamos así y con la, por ejemplo, observación, identificar la gran diversidad de árboles que existen y así formar clases y tipos de árboles. Y entonces nuestros sentidos son los que nos van a ayudar
para identificar las características esenciales de los objetos que percibimos. Entonces, se cuenta usted de la importancia que tiene la observación. Y bueno, lo anterior da vida a las propiedades del concepto. Las propiedades del concepto pues, se van a dividir en dos, que es en este caso la comprensión, que trata de identificar las características esenciales, y otra de las propiedades del concepto es la extensión, que dicho de manera sencilla, pues son individuos o conjunto de individuos a los que aplica dicho concepto. Y aquí tenemos un ejemplo para que podamos entender esta relación que existe entre comprensión y extensión. Si hablamos de figuras geométricas, pues entonces la comprensión del grupo sería, en este caso, ¿no?, figuras geométricas. Deberá cumplir con esa característica esencial, ¿no?, ser una figura geométrica. Eso sería entonces comprensión. Y la extensión, pues son aquellos individuos o conjunto de individuos a los que aplica dicho concepto. Y si hablamos de figuras geométricas, pues entonces estamos hablando de triángulos, cuadrados, hexágonos, etc. Y así entonces comprensión-extensión es una forma de relación que existe para poder agrupar de acuerdo a las características, en este caso en primer término esenciales, y después a las que aplican dichas características. Y bueno, con esto terminamos el video. Agradecemos muchísimo su atención. Dejamos aquí a los autores del libro de Lógica 1 que estuvimos nosotros utilizando para exponer esta clase. Nos vemos pronto. Muchas gracias.